Hola, jóvenes de segundo de Contaduría y Finanzas. Vamos a continuar avanzando con el estudio de las cuentas y en esta oportunidad vamos a continuar a partir de la cuenta número 40. Las clases anteriores pues hemos estado estudiando lo que son las cuentas y vamos al día de hoy a seguir avanzando. Y luego queda el compromiso de cada uno de ustedes para que puedan hacer su estudio de manera individual. Entonces, vamos a continuar a partir de la cuenta número 40. Tenemos ahí en la cuenta número 40, siempre las instrucciones son que usted tenga su libro a mano para que pueda ir subrayando los conceptos más importantes. En este caso, yo quiero que en su libro se ubique en la página número 37, que es ahí donde tenemos las cuentas, 38, que son las cuentas que vamos a ver en la clase de hoy. Tenemos en primer lugar la cuenta intereses, impuesto sobre ventas pagado. Impuesto que se paga sobre las mercaderías que se compran. Jóvenes, cuando nosotros compramos una mercadería, el gobierno ya tiene establecido un impuesto que se va a pagar sobre esa mercadería. En este caso, el impuesto que se aplica en nuestro medio o en nuestro país es el 15%. Es decir, que cuando yo compro una mercadería, aparte del costo de la mercadería, yo tengo que pagar un impuesto que se llama impuesto sobre ventas pagado. Por eso dice aquí que es el impuesto que se paga sobre las mercaderías que se compran. Entonces, cuando la empresa compra mercadería, imagínense que compramos 100,000 lempiras de mercadería. Aparte de esos 100,000, yo tengo que pagar el impuesto que al final va a dar a las arcas del Estado, ¿verdad? En nuestro medio, el impuesto sobre ventas actual es el 15%. Significa que si yo compro 100,000 lempiras, voy a pagar solo de impuestos 15,000. Significa que en total yo tendría que hacer un desembolso de 115,000 lempiras, porque cuando nosotros hablamos de la palabra impuesto, es algo que aunque no me guste, pero yo lo tengo que pagar, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros compramos y pagamos el impuesto, la cuenta que lo registra se llama impuesto sobre ventas pagado. Desde ya le digo, no se vaya a confundir que como es una compra y le vamos a llamar a la cuenta impuesto sobre compras, la cuenta se llama siempre impuesto sobre ventas pagado. Avanzamos con la cuenta número 41, depósitos en garantía. Vamos a subrayar importes que se depositan como garantía de un servicio. Hablemos de un servicio en específico, por ejemplo, la energía eléctrica. La empresa quiere hacer una instalación porque no contamos actualmente con ella, entonces se le pide que deje un depósito. Vamos a decir que dejamos unos 5,000 lempiras de depósito, entonces al dejar esos 5,000 lempiras en depósito, yo adquiero un derecho de que cuando se me haga la instalación o cuando se complete la instalación, lo que dejé como depósito, pues pueda ser rebajado de la cuenta total, ¿verdad? Hay ocasiones también, jóvenes, que los depósitos en garantía se utilizan cuando, por ejemplo, vamos a rentar una casa. Le dicen que la renta mensual es de 2,000 lempiras, pero que usted tiene que dejar un depósito de 2,000. ¿Con qué objetivo se deja ese depósito? Con el objetivo de que si la casa se daña, las puertas se arruinaron, los grifos del baño se dañaron, entonces, ¿qué sucede? El dueño de la casa no le va a devolver ese dinero, ¿verdad? Porque lo va a utilizar en las reparaciones de los daños ocasionados si es que los hubieron. Entonces, los depósitos en garantía son cantidades que yo deposito para tener derecho sobre ciertos asuntos, ¿verdad? Normalmente es cuando se presta un servicio, cuando se renta un local. Préstamos bancarios. En este caso subrayamos importes que los bancos
le han prestado a la empresa sin la garantía de bienes inmuebles. Anteriormente dimos otra cuenta y usted la puede recordar ahí en el estudio que me haga, que se llama préstamos hipotecarios. Entonces, hay en este caso en nuestro medio dos tipos de préstamos, hipotecarios y los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios, que es la cuenta que nos ocupa, son los préstamos que los bancos le hacen a la empresa sin la garantía de bienes inmuebles, es decir, los préstamos bancarios no ocupa usted llevar la escritura de un terreno, la escritura de un edificio, sino que solamente presenta un aval, que es una persona que responde por su deuda, y esa es la única garantía. Entonces, recordemos, para efecto de la clase, vamos a tener dos tipos de préstamos. Los préstamos hipotecarios, que son los préstamos que se dan con garantía, y los préstamos bancarios que se dan sin garantía. ¿Cómo los voy a poder identificar? Yo le puedo decir en un dato, la empresa tiene un préstamo garantizado con la escritura de un terreno. Desde ahí que habla de la escritura y que está garantizado con dicha escritura, la cuenta que lo registra es préstamos hipotecarios. Pero si yo le digo, la empresa tiene un préstamo a un año plazo y no le menciono de garantía, vamos entonces a deducir que se trata de la cuenta préstamos bancarios, o sea que los préstamos bancarios son sin garantía y los hipotecarios son con garantía. Continuamos. Impuesto sobre venta cobrado. Si usted se fija, la cuenta 40 y la cuenta 43 son similares. Nada más que esta de arriba es pagado y esta es cobrado. Entonces, es el impuesto que se cobra por las mercaderías que se venden. Así como yo cuando compro debo pagar un impuesto, cuando yo vendo mercadería debo cobrar un impuesto. Entendiendo, jóvenes, que ese impuesto no me pertenece a mí. Ese impuesto le pertenece al gobierno. Yo solamente como empresa actúo como un recaudador porque estoy recaudando o cobrando los impuestos que corresponden al Estado. Entonces, sepamos diferenciar estas cuentas. La cuenta de impuestos sobre ventas pagado es cuando yo compro mercadería, y la cuenta impuestos sobre ventas cobrado es cuando yo vendo mercadería. Y no olvidar que la tasa del impuesto es siempre el 15%. Rentas cobradas por anticipado. En su libro es la cuenta número 49. Aparece como rentas o alquileres cobrados por anticipado. Ahí, jóvenes, hay algunas cuentas que no las hemos ido analizando, ya explicaba la vez pasada, va a depender de cada clasificación que se haga, así que de una vez pasamos a la cuenta número 49, que es la cuenta rentas cobradas por anticipado. En nuestro manual, rentas cobradas por anticipado es la cuenta número 44. Y aquí la definición es sencilla: cobro anticipado de alquiler. Cuando la empresa tiene quizás el local es bastante amplio, a veces la empresa alquila una parte de ese local. Entonces, si la empresa cobra de manera anticipada a las personas a las que le va a cobrar o a las que le va a alquilar, entonces ahí originamos una cuenta rentas cobradas por anticipado. No hay que confundirnos, porque al igual que rentas cobradas, también la empresa puede tener rentas pagadas. Las rentas pagadas son las que yo pago de manera anticipada y por lo tanto adquiero un derecho. Las rentas cobradas, como su nombre lo dice, son los alquileres que yo cobro de manera anticipada. Y al cobrarlos de manera anticipada, ¿qué adquiero yo como empresa? Adquiero la obligación de dar ese local los meses que yo cobré. Entonces, ¿cómo vamos a poder distinguir? En el caso de las rentas cobradas, a usted se le va a poner como el caso, el ejemplo, la empresa cobró por anticipado meses de alquiler. O sea que la palabra clave para poder distinguir la cuenta va a ser cobró. Y si dice que la empresa pagó, esa renta se convierte en una renta. Número 45. Intereses cobrados por anticipado. Intereses que la empresa cobra anticipadamente.
Hay ocasiones donde la empresa presta dinero. Ya lo decíamos en la cuenta, por ejemplo, funcionarios y empleados, que son todos los préstamos que la empresa hace a sus empleados. Entonces, si la empresa cobra un porcentaje de interés y lo hace de manera anticipada, da origen a la cuenta intereses cobrados por anticipado. O sea, lo que la empresa cobró de manera anticipada. Y la cuenta o la contracuenta de intereses cobrados sería intereses pagados, que son los que pagamos anticipadamente. Cuenta número 46, anticipo de clientes. Esa está en la número 51 de su libro. Cantidades recibidas de los clientes antes de entregarles las mercaderías. Esto es como, por ejemplo, cuando viene un cliente a la empresa y necesita algo de lo que nosotros vendemos, ¿verdad? O quiere comprar de la mercadería que nosotros vendemos. Entonces, normalmente, ¿qué hace la empresa? Le pide un anticipo. Entonces, cuando el cliente me da esa cantidad de manera anticipada, yo como empresa adquiero una obligación, porque si este cliente me dio dinero, yo tengo la obligación de que cuando venga a traer la mercadería, le voy a rebajar el importe que él pagó de manera anticipada. Entonces, los anticipos de clientes son todas las cantidades que yo recibo de los clientes de manera anticipada, por los cuales yo adquiero la obligación de entregarles la mercadería y al entregarle la mercadería rebajar el importe del anticipo que estos clientes me hicieron. Entonces, jóvenes, repasando esta diapositiva, vamos a decir que el impuesto sobre ventas pagado es el impuesto que se paga cuando compramos mercadería. Y cuando yo vendo mercadería es el mismo impuesto, con la diferencia de que si yo vendo la mercadería, la cuenta se llama impuesto sobre ventas cobrado. Entonces tomemos en cuenta eso. Si compro es impuesto sobre ventas pagado, si vendo es impuesto sobre venta cobrado. Ahora bien, los depósitos en garantía son aquellas cantidades que se depositan para garantizar un servicio. Los préstamos bancarios son los préstamos que le dan a la empresa sin garantía, porque cuando se lo dan con garantía, la cuenta es préstamos hipotecarios. Rentas cobradas por anticipado, todos los alquileres que la empresa cobra de manera anticipada. Intereses cobrados, todos los intereses que la empresa cobra de manera anticipada. Y los anticipos de clientes son las cantidades que nosotros recibimos de los clientes para posteriormente entregarles la mercadería. Vamos entonces a avanzar y ya llegamos a las cuentas de patrimonio neto. Comenzamos con la cuenta capital o capital social. Dice la definición, ahí aparece cuenta personal, socio X, aportaciones o capital y capital social. Entonces, nosotros le vamos a llamar a esta cuenta capital o capital social. Dice que es la suma de las aportaciones efectuadas por el dueño o los socios. Entonces, jóvenes, aquí vamos a tener dos tipos de empresas, la empresa individual y la empresa social. Cuando diga, el dueño aportó 150,000 empiras, como me dice el dueño, la cuenta va a ser capital. Pero cuando le diga, los dueños o los socios aportaron 200,000, la cuenta se va a llamar capital social. Es decir, jóvenes, que la cuenta capital va a ser diferente en función de qué tipo de empresa se trate. Por eso dice aquí, suma de las aportaciones efectuadas por el dueño, que sería la cuenta capital, o los socios, que sería la cuenta capital social. O sea que si es una empresa individual, la cuenta siempre se va a llamar capital, pero si es una empresa social, va a ser capital social. Ahora tenemos una cuenta que se llama cuenta retiros. Hay ocasiones, jóvenes, y en uno de los principios decía que las operaciones de la empresa no deben confundirse con las del propietario. Si el propietario necesita dinero, lo lógico que puede hacer es retirar dinero, o sea, retirar de sus aportaciones, pero no estar manejando el dinero del banco, de la caja, sino que puede hacer un retiro de sus aportaciones. Para ello existe una cuenta que se llama cuenta retiros. Y en este caso
son los importes que el dueño o socios retiran para su uso personal. Aclarando, jóvenes, que esto de que cuando retiran para su uso personal es que lo sacan de la empresa y al final ese dinero que ellos retiran ya no forma parte del patrimonio de la empresa. Porque podrán decir algunos, ¿y cómo es que nos decían que no se debe utilizar dinero para uso personal? Si lo retira y dice, no, yo voy a retirar de los 500,000 que aporté, denme 100,000. Y entonces el socio retira ese dinero y ahora con los 100,000 que haga lo que él quiera, ¿verdad? Pero ya esos 100,000 ya no forman parte del capital global de la empresa. Entonces la cuenta retiros casi no la vamos a utilizar durante el año, pero yo quise colocarla para que usted sepa que el socio sí puede retirar dinero. No es que va a estar, como le vuelvo a repetir, usando el dinero del banco, de la caja chica. No, él retira lo que aportó y ya una vez retirado de la empresa, que haga con el dinero lo que él más le convenga. Reserva legal. Ahí ustedes ven, jóvenes, en su libro vamos a tener una pequeña diferencia porque yo aparté la reserva legal. La reserva legal es separar de las utilidades netas el 5%. Desde el momento en que usted escucha la palabra legal, es que la reserva legal no es un invento, es algo ya establecido por la ley. La ley le ordena a todas las empresas que de sus utilidades netas deben separar el 5% para formar el capital de reserva legal. O sea, la reserva legal es obligatoria para todas las sociedades, no así para el comerciante individual, sino solamente para las sociedades. ¿Y cómo se calcula la reserva legal? El 5% de las utilidades netas de la empresa. Y ahora tenemos otro tipo de reservas, las reservas estatutarias. Cuando nosotros escuchamos la palabra estatutaria viene de estatuto y el estatuto es como el reglamento que rige la empresa. Entonces, ¿cuáles son esas reservas estatutarias? Son las reservas establecidas en los estatutos de la empresa. O sea, ya en el acta constitutiva que redactó el notario, ya queda claramente definido cuáles son las reservas que va a tener la empresa. En este caso puede ser reserva de reinversión, reserva de educación. Cualquiera de estas reservas que le aparezcan, usted me las va a clasificar como reserva estatutaria. Pero si yo le digo el 5% de la utilidad neta, esa es la reserva legal. Ahora, si yo le digo la empresa tiene una reserva de reinversión, como es una reserva de reinversión, corresponde a la cuenta reserva estatutaria. Ahora tenemos utilidades acumuladas o pérdidas acumuladas. La palabra acumulada hace referencia a algo que no se ha repartido. Normalmente en las empresas, cuando yo aporto a una empresa, es para que al final del año me den una utilidad. Pero de repente terminó el año, la empresa obtuvo 1.000.000 de lempiras de utilidades, pero los socios acuerdan de que no se la van a repartir, que mejor la dejen ahí y cuando se deja sin repartir, recibe el nombre de utilidades acumuladas. O sea que las utilidades acumuladas o en su defecto las pérdidas acumuladas son las utilidades o pérdidas de años anteriores. Es decir, aquellas utilidades, aquellas pérdidas que todavía no se ha hecho uso de ellas. Y la última cuenta de nuestro estudio es la utilidad del periodo o pérdida del periodo. Ganancias o pérdidas obtenidas en el periodo. Cuando una empresa está laborando o está funcionando, la empresa puede tener dos tipos de resultados: resultados positivos o resultados negativos. Los resultados positivos se pueden definir como una utilidad del periodo. Pero cuando la empresa obtiene un resultado negativo, ese resultado negativo recibe el nombre de pérdida. Es decir, jóvenes, que en una empresa se puede ganar o se puede perder. Si hay una ganancia, la cuenta se va a llamar utilidad del periodo. Si hay una pérdida, la cuenta se va a llamar pérdida del periodo. Con esto, jóvenes, culminamos lo que es el estudio de las 52 cuentas, que son las que vamos a utilizar
para efecto de la clase y vamos a continuar con la clasificación del activo. Esta parte es bien importante, jóvenes, que usted me la pueda entender. El activo se clasifica en dos grandes grupos: activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes siempre van a ser aquellos activos que la empresa espera que se le conviertan en efectivo en un plazo de 1 año o menos de 1 año. Es decir, son aquellos activos, si lo podemos definir en una palabra, los activos de corto plazo. Y los activos no corrientes son aquellos activos que son a largo plazo. Es decir, jóvenes, para poder diferenciar, ¿con qué objetivo yo compro la mercadería? No la compro con el objetivo de tenerla ahí por 5 años, que se esté empolvando, que se esté dañando. Mi objetivo al comprar la mercadería es posteriormente venderla. Entonces, esa mercadería sería un activo corriente porque yo espero que se convierta en dinero lo más pronto posible. Ahora, si por el contrario lo que yo compré fue un edificio, ese edificio yo espero ocuparlo por lo menos unos 40, 50 años, ¿verdad? Entonces serían activos a largo plazo. Resumiendo, los activos corrientes son aquellos activos de corto plazo y los activos no corrientes son aquellos activos de largo plazo. Aquí tenemos en esta diapositiva la clasificación que vamos a utilizar para efecto de la clase. Es importante aclarar, jóvenes, que las clasificaciones dependen, número 1, del autor del libro, número 2, del criterio del profesor, etcétera. Entonces, esta clasificación la vamos nosotros a manejar para efecto de la clase de esta manera. Clasificación de las cuentas. En primer lugar, colocamos el nombre del primer elemento, que es activo. Recordemos que el activo son todos los bienes y derechos que tiene la empresa. Ahora, el activo se subdivide en dos grupos. Ya lo decíamos anteriormente, activo corriente y activo no corriente. Ahora, el activo corriente tiene varios subgrupos y el primer subgrupo que vamos a ver en este momento es efectivo y equivalentes de efectivo. Es bien importante que vayámonos familiarizando con las abreviaturas. Efectivo equivalente de efectivo lo abreviamos EE. Entonces tengo aquí activo, el primer grupo es el activo corriente y el activo corriente tiene varios grupos. ¿Cuáles son ese o cuál es el primer grupo del activo corriente? EE, efectivo equivalente de efectivo. Dentro de este grupo de efectivo equivalente de efectivo tenemos la cuenta caja, caja chica, bancos, bancos ahorro, inversiones temporales. Esta presentación les va a ayudar, jóvenes, para que usted la vaya estudiando, vaya estudiando la clasificación y se la aprenda exactamente en ese orden, ¿verdad? Aquí solamente les digo, esto hay que memorizarlo porque es el orden que nosotros vamos a utilizar. Y esto es como la introducción al siguiente tema, que es el balance general. Si usted se aprende correctamente la clasificación, no va a tener ningún problema al momento de formular un balance general. Entonces, repito, ¿cómo queda conformado el grupo de efectivo equivalente de efectivo? Caja, caja chica, bancos, bancos ahorro, inversiones temporales. Esta cuenta la vamos a estudiar posteriormente, solamente estúdiela por ahí. Ahora, con el segundo grupo, cuentas por cobrar corrientes, su abreviatura CCC. ¿Cuáles son las cuentas que forman parte de este grupo? Clientes, documentos por cobrar, deudores varios, funcionarios y empleados, anticipo a empleados. Entonces, esto lo hago, jóvenes, porque ya nosotros hemos estado estudiando lo que son las cuentas. Ahora, cada cuenta tiene un grupo al cual pertenece. En este caso, el grupo de cuentas por cobrar corrientes está formado por clientes, documentos por cobrar, deudores varios, funcionarios y empleados, anticipo a empleados.
El grupo número 3, estamos siempre en el activo corriente, está formado por o le corresponde al grupo inventarios. Y aquí la abreviatura es la letra I. Y en este caso, inventarios solamente tiene una cuenta que es inventario de mercadería. Recordemos, jóvenes, que nosotros vamos a trabajar con la empresa comercial y la empresa comercial lo que hace es comprar y vender. Por lo tanto, el inventario que tiene es un inventario de producto terminado. En su libro aparecen 3 inventarios. Aparece el inventario de materia prima, productos en proceso y el de mercaderías o inventario de producto terminado. Pero como la empresa comercial no elabora, no produce, sino que solamente compra y vende, solamente vamos a dejar ahí el inventario de mercaderías. Ahora continuamos con el grupo número 4, pagos anticipados, su abreviatura PA. En este grupo tengo la cuenta primas de seguro, rentas pagadas por anticipado, impuestos sobre ventas pagados, intereses pagados por anticipado, papelería y útiles, material de empaque, material de aseo, anticipo a proveedores y publicidad. En la medida que sea posible, vaya por favor memorizando tal y como está la clasificación, ¿verdad? Activo, activo corriente, efectivo y equivalente de efectivo, caja, caja chica, bancos, bancos ahorro, inversiones temporales, cuentas por cobrar corrientes, clientes, documentos por cobrar, deudores varios, funcionarios y empleados, anticipo a empleados, inventarios, inventario de mercadería, pagos anticipados, primas de seguro, rentas pagadas por anticipado, impuestos sobre ventas pagados, intereses pagados por anticipado, papelería y útiles, material de empaque, material de aseo, anticipo a proveedores y publicidad. Eso solamente es lo que corresponde al activo corriente. Vamos a ver en la siguiente diapositiva el activo no corriente, que como les dije anteriormente, es un activo que es a largo plazo. En primer lugar, tengo el grupo cuentas por cobrar no corriente. Aclarando, jóvenes, que este grupo es poco usado en los ejercicios que vamos a desarrollar, porque normalmente las cuentas que la empresa tiene por cobrar son de 1 año o menos, por lo tanto, solamente trabajamos con el activo corriente. ¿Cuáles son las cuentas que forman este grupo de cuentas por cobrar no corrientes? Documentos por cobrar y deudores hipotecarios. Ahora tengo la cuenta inversiones y valores, su abreviatura IV. Las cuentas que lo forman, depósitos a plazo, acciones y valores. Ahora tenemos el grupo número 3, propiedad, planta y equipo, su abreviatura PPE. Terrenos, edificios, maquinaria y equipo, mobiliario y equipo, equipo de reparto, equipo de transporte y herramientas. Eso es lo que forma el grupo de propiedad, planta y equipo. Ahora continuamos con el grupo propiedades de inversión. Este grupo, jóvenes, siempre, bueno, aquí puede caber cualquier cuenta, pero nosotros vamos a dejar únicamente 2, terrenos y edificios. En ocasiones, la empresa compra un terreno, jóvenes, no para utilizarlo, sino que tiene un terreno para que con el paso del tiempo ese terreno le genere plusvalía. ¿Qué significa plusvalía? Un aumento en su valor. Normalmente a veces uno se sorprende cuando dice cuánto costó el solar de la casa donde vivimos. A veces dicen 300 lempiras, 200 lempiras. ¿Por qué? Porque esos terrenos con el paso del tiempo lo que han tenido es plusvalía. Entonces, si el terreno es para generar un aumento de su valor, se clasificaría como propiedad de inversión. Y los edificios, cuando la empresa no los tenga para utilizarlos, sino para rentarlos. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante con algunos ejercicios que vamos a desarrollar.
Ahora vamos con los activos intangibles A y marcas, patentes, derechos de autor, franquicias, aplicaciones informáticas, crédito mercantil. Esas son las cuentas que forman el grupo de los intangibles. Algo intangible, jóvenes, es algo que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Entonces yo les decía que los activos son bienes y son derechos. Entonces, los activos intangibles son aquellos derechos que la empresa tiene y que solamente son apreciables en documentos. Entonces, en este caso, repito, el grupo queda estructurado como marcas, patentes, derechos de autor, franquicias, aplicaciones informáticas y crédito mercantil. Y cerramos el activo con el grupo otros activos, su abreviatura OA. Tenemos ahí la cuenta, depósitos en garantía y gastos de organización. Entonces, para que vaya haciendo su estudio, yo le pido que ya vaya memorizándose las cuentas en el orden en que van. Tenemos en primer lugar activo, activo corriente, efectivo, equivalente de efectivo, caja, caja chica, bancos, bancos ahorro, inversiones temporales, cuentas por cobrar corrientes, clientes, documentos por cobrar, deudores varios, funcionarios y empleados, anticipo a empleados. Inventarios, tengo la cuenta inventario de mercadería. Pagos anticipados, primas de seguro, rentas pagadas por anticipado, impuestos sobre ventas pagados, intereses pagados por anticipado, papelería y útiles, material de empaque, material de aseo, anticipo a proveedores y publicidad. Y ahora continuamos con el activo no corriente. Cuentas por cobrar no corriente. Documentos por cobrar, deudores hipotecarios. Inversiones y valores. Depósitos a plazo y acciones y valores. Propiedad, planta y equipo. Terrenos, edificios, maquinaria y equipo, mobiliario y equipo, equipo de reparto, equipo de transporte, herramientas. Propiedades de inversión, terrenos, edificios, activos intangibles, marcas, patentes, derechos de autor, franquicias, aplicaciones informáticas y crédito mercantil. Y el último grupo, otros activos, depósitos en garantía y gastos de organización. Ahora, el pasivo, al igual que el activo, también se clasifica en dos grandes grupos, los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Y la definición, jóvenes, prácticamente es la misma. Los pasivos corrientes son todas las deudas que la empresa tiene y son a corto plazo, es decir, todo lo que la empresa debe y debe pagarlo en un plazo menor de un año. O sea que los pasivos corrientes son todas las deudas, todas las obligaciones que son a un plazo menor de un año. Los pasivos no corrientes, pues ya usted podrá deducir que son las deudas que la empresa tiene a largo plazo. El pasivo es más corto si lo comparamos con el activo. Tenemos entonces pasivo, pasivo corriente. Tengo en primer lugar las cuentas por pagar corrientes. En estas cuentas por pagar corrientes tengo a proveedores, documentos por pagar, préstamos bancarios, impuestos sobre ventas cobrado y acreedores varios. Aparece otro grupo aquí, obligaciones por provisiones. Y aquí tengo las cuentas, provisión para garantías y reserva laboral. Y cerramos el grupo de pasivo corriente con el grupo CA, cobros anticipados, rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado y anticipo de clientes. Ahora el pasivo no corriente. ¿Cómo está formado el pasivo no corriente? O mejor dicho, ¿qué es el pasivo no corriente?
son todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa y que vencen en un plazo mayor de un año. Tengo en primer lugar las cuentas por pagar no corrientes. Dentro de este grupo vamos a tener acreedores varios, documentos por pagar y obligaciones por provisiones. Y luego tenemos el grupo de préstamos. Aquí tengo los préstamos bancarios y los préstamos hipotecarios. Entonces aquí tenemos esta otra diapositiva para que la podamos ir memorizando. Pasivo, pasivo corriente, cuentas por pagar corrientes, proveedores, documentos por pagar, préstamos bancarios, impuestos sobre ventas cobrados y acreedores varios. Obligaciones por provisiones, provisión para garantía y reserva laboral. Luego tengo los cobros anticipados, rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado, anticipo de clientes. Pasivo no corriente, cuentas por pagar no corrientes, acreedores varios, documentos por pagar, obligaciones por provisiones, préstamos, préstamos bancarios, préstamos hipotecarios. Y ahora tengo el patrimonio neto. Aquí, si usted observa, yo lo tengo dividido para un comerciante individual y para un comerciante social. No olvide usted que el comerciante individual es cuando el dueño es una sola persona y cuando es comerciante social es que son varios los dueños de la empresa. Entonces, si es un comerciante individual, la cuenta se llama capital. Si es un comerciante social, la cuenta se va a llamar capital social. Entonces, veamos el patrimonio neto para un comerciante individual. Está formado por capital social y los resultados acumulados, que pueden ser utilidades o pérdidas acumuladas, utilidad o pérdida del periodo. Es decir, que cuando es comerciante individual solo vamos a tener prácticamente dos grupos, el capital y los resultados acumulados. Pero cuando es un comerciante social tenemos más grupos. Tengo en primer lugar el capital social. Luego tengo el grupo de reservas, R. Reservas que puede ser reserva legal y reserva estatutaria. Y dentro de los resultados acumulados, pues son los mismos del comerciante individual. Utilidades o pérdidas acumuladas, utilidad o pérdida del periodo. Entonces, jóvenes, es bien importante que usted haga el estudio de la clasificación del activo, pasivo y patrimonio neto. Y en las próximas clases que vamos a tener, vamos a seguir trabajando siempre identificando a partir de un concepto de qué cuenta se nos habla. Y también, pues, repasando lo que es la clasificación. Jóvenes, la clasificación es la base para la siguiente unidad que vamos a desarrollar, que es el estado de situación financiera o balance general. Así que yo le pido que se aplique, que me estudie, que se aprenda toda la clasificación. Y vamos a repetir aquí el patrimonio neto para un comerciante individual. Tengo en primer lugar capital y luego tengo los resultados acumulados, utilidades o pérdidas acumuladas, utilidad o pérdida del periodo. Para un comerciante social tengo la cuenta capital social y reserva, reserva legal, reserva estatutaria. Y tenemos los resultados acumulados, utilidades o pérdidas acumuladas, utilidad o pérdida del periodo. Prácticamente, jóvenes, ahí tenemos lo que es la clasificación y con eso pues damos por finalizada la clase del día de hoy. Espero que usted pueda hacer su estudio correspondiente y cualquier duda estamos a la orden. Saludos, Dios les bendiga.